El consejero de Sanidad, Consumo y Gobernación, Javier Guerrero, ha solicitado esta tarde la limitación de la movilidad nocturna de la población, también en la ciudad, en la franja horaria que determine el Ministerio de Sanidad, por ser una medida que puede contribuir decisivamente, junto con las restricciones que ya se ha decretado, a reducir las interacciones sociales y familiares y, por lo tanto, a evitar la propagación de la COVID-19. Ceuta se ha alineado así con la amplia mayoría de las autonomías que se han mostrado partidarias de restringir la movilidad social sin tener que recurrir a un confinamiento general. Ceuta se encuentra en situación crítica a tenor de los datos conocidos hoy, casi 300 positivos, y es que Ingesa ha informado hoy de 75 nuevos positivos de COVID-19 y de 19 curados. Según el Instituto Sanitario, estos datos corresponden a los 3 últimos días y a los datos acumulados de los resultados que han llegado de las pruebas realizadas en el Instituto Carlos III en Madrid. Ceuta ha contabilizado 216 positivos en los últimos 7 días. El total de casos activos se sitúa en los 298 y también suben las personas en el hospital. A día de hoy son 31, 8 en la UCI, 11 en planta y 12 en urgencias. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Noticias Ceuta. Hoy es jueves 22 de octubre. La ciudad hace una propuesta a incluir en el programa Next Generation de la Unión Europea, que forma parte del mecanismo de recuperación y resistencia. Para el gobierno de la ciudad se trata de una oportunidad para implementar una nueva estrategia de desarrollo en Ceuta. Este primer documento, que ya cuenta con las aportaciones de las entidades empresariales, pretende contar con la participación de grupos políticos y entidades. La aprobación esta semana por parte del Gobierno central de los 7,2 millones de euros que se adeudaban a Ceuta ha sido acogida con satisfacción por el Ejecutivo local. En cualquier caso, no pierden la esperanza de recuperar también las partidas del año anterior, unas partidas que en su día aseguró la propia delegada del Gobierno a través de un documento. Bueno, nosotros vamos a seguir insistiendo, creemos que es una deuda pendiente con la ciudad, sobre todo porque cuando se nos dijo que no fue ya a final de año y eso supuso que el gasto ya estaba realizado, con lo cual es un gasto que hemos soportado los ceutíes, que los ceutíes pensábamos que nos iba a llegar ese dinero y que al final no llegó. Tenemos la carta que la delegada del Gobierno realizó antes de terminar el año y ahí había un compromiso de pago de esos 7,2 millones de euros, lo seguiremos solicitando por los cauces del Ministerio de Hacienda. Estas y otras noticias se las detallamos a continuación. Así arrancamos ya el repaso a la actualidad en Noticias Ceuta. Se lo anunciábamos en titulares. Esta tarde en el Consejo Interterritorial de Salud se han propuesto 4 niveles de alerta. Se sigue fijando la incidencia máxima para el umbral de riesgo máximo en 250 casos por 100.000 habitantes. El consejero de Sanidad, Consumo y Gobernación, Javier Guerrero, ha solicitado esta tarde la limitación de la movilidad nocturna de la población, también en la ciudad, en la franja horaria que determine el Ministerio de Sanidad, por ser una medida que puede contribuir decisivamente, junto con las restricciones que ya se ha decretado, a reducir las interacciones sociales y familiares y, por lo tanto, evitar la propagación de la COVID-19. Ceuta se ha alineado así con la amplia mayoría de las autonomías que se han mostrado partidarias de restringir la movilidad social sin tener que recurrir a un confinamiento general. El consejero se ha mostrado muy preocupado por la evolución de la pandemia en Ceuta. Ha cursado esta solicitud en el transcurso del Consejo Interterritorial, que se ha celebrado por videoconferencia y en el que Guerrero ha presentado también los indicadores específicos de nuestra ciudad, que se han elaborado por parte de técnicos de la ciudad y de Ingesa. De esta forma, para calibrar la situación de Ceuta y la implementación de nuevas medidas preventivas, se tendrán en cuenta tanto los indicadores de Ceuta como los nacionales.
Más asuntos. Ingesa ha informado hoy de 75 nuevos positivos de COVID-19 en nuestra ciudad y 19 curados. Según el Instituto Sanitario, estos datos corresponden a 3 últimos días y a los datos acumulados de los resultados que han llegado de las pruebas realizadas en el Instituto Carlos III de Madrid. Ceuta ha contabilizado 216 positivos en los últimos 7 días. El total de casos activos se sitúa en nuestra ciudad en los 298. También suben las personas en el hospital. A día de hoy son 31, 8 en la UCI, 11 en planta y 12 en urgencias. En lo que respecta a los centros docentes, a día de hoy hay 10 positivos en COVID y 1 no docente. En aislamiento hay 49 y 2 personas no docentes. En lo que respecta a alumnos, son 29 los positivos y sube la cifra en 524 en lo que respecta a los alumnos confinados. Los grupos cerrados son 6. Otros asuntos. MDice ha denunciado ante el juzgado de guardia al gobierno local por un posible delito de prevaricación y malversación de caudales públicos. Se refiere este partido al sobrecoste abonado a través del decreto de emergencia del 4 de septiembre. Hoy hace un mes desde que MDice denunció el sobrecoste que a su juicio se produjo al adquirir material sanitario por adjudicación directa a través del decreto de emergencia del 4 de septiembre. El sobrecoste con respecto al valor de mercado fue, según Fátima Ahmed, de 225.000 euros. Al no haber recibido explicaciones, han denunciado ante el juzgado de guardia. Se puedan haber cometido algún tipo de delitos relacionados con la prevaricación o con la malversación de caudales públicos. Según Ahmed, incluso hubo otras empresas que ofrecieron más barato el material adquirido y además añade que Educación y Cultura adquirió también mascarillas a un precio inferior. Que esto no es gestionar diligentemente, que cuando alguien gobierna tiene la gran responsabilidad de velar por el dinero público, está administrando dinero de todos los ceutíes, de todos sin excepción, de los que votan, de los que no votan, de cualquiera de nosotros, y tiene la responsabilidad de mirar por un céntimo de diferencia. Cada uno, evidentemente, con sus ingresos puede hacer lo que quiera, pero con el dinero de todos los ciudadanos tiene que mirar y tiene que administrarlo con la diligencia esperada, con una responsabilidad que, desde luego, no ha existido. La diputada Fátima Ahmed ha sido muy dura con el consejero de Sanidad Consumo y Gobernación. Ha acusado a Javier Guerrero de no tomar medidas para no molestar a nadie y quedar bien con todo el mundo. Lo ha acusado de dedicarse a esperar a que el Gobierno central adopte decisiones para afrontar la pandemia. MDice considera que Javier Guerrero es el máximo responsable de la inacción de la que a su juicio hace gala el gobierno local. Para empezar, Fátima Ahmed ha respondido a las afirmaciones que Guerrero realizaba hace unos días en nuestra televisión. Yo aguantaré todo lo que pueda. No puedo prometer nada. Yo intento hacerlo todo. Hablo con el ministro, le pido por favor que nos aguante. Bueno, nosotros eso de aguantar todo lo posible no entendemos a qué se refiere, salvo que al final se concluya que lo que está haciendo el responsable de Sanidad es eludir su responsabilidad, echar el balón hacia arriba y esperar a que sea el ministro de Sanidad el que tome la decisión, pues en cierto modo para quedar bien con todo el mundo. Está claro que cuando uno está en política, en realidad debería tener más que asumido desde el comienzo que no se puede quedar bien con todo el mundo, sobre todo cuando tienes que tomar decisiones. Y es que ha acusado a Guerrero de esconderse para no tomar decisiones y se ha referido a la posibilidad de que se declare el toque de queda. Si esto va a contribuir a parar de algún modo esta pandemia, no tenemos más remedio que asumirlo todos con la responsabilidad debida. Yo espero que después no salga el responsable de Sanidad diciendo que él no quería toque de queda, pero que ha sido cosa del ministro y que bueno, que no tiene más remedio. Ahmed también ha acusado a Guerrero de atacar a la policía local. Pues manchar el trabajo que hace nuestra policía local diciendo que no se multa lo suficiente cuando él es el máximo responsable de la policía local. Por su parte, el Gobierno de la ciudad ya informó en la comparecencia del pasado viernes de la vicepresidenta primera Mabel Deu que si se apreciara un sobrecoste en la compra del material sanitario objeto de polémica, no se abonaría adecuando el importe según determinen los servicios técnicos. Escuchemos lo que dijo Mabel Deu en su comparecencia del pasado viernes sobre este asunto. Por otra parte,
un decreto de emergencia no es en ningún caso una contratación a dedo, como indica esta formación de Medice, sino un procedimiento que se articula porque el expediente habitual no sería viable por la premura que en la emergencia se requiere, ya que una licitación de 400.000 euros supondría entre otros 4 y 6 meses de tiempo. Nosotros entendemos que hemos obrado de la manera, de una manera absolutamente lícita y normal. Nosotros entendemos, porque no hemos comprado mascarillas desde esa reserva estratégica, desde marzo se llevan comprando mascarillas en la ciudad de Ceuta. Se estipula a través de Sanidad un tipo de mascarillas que tienen un 98% de posibilidades de no salpicaduras y de cuestiones que pueden afectar en un caso más concreto pues a menores que se encuentran en los colegios, y por eso se compran específicamente esas mascarillas. Entendemos, tras los diferentes informes y luego después de la denuncia que hubo a través de los medios de comunicación y de algunos medios en concreto que siguen comentando cuestiones sobre esto, que el procedimiento está bien hecho. Entendemos que el precio, después de los informes que tenemos, es un precio normal. Hay una licitación posterior desde el ámbito de la Consejería de Sanidad donde se fija el precio, el tipo a 0,65, que está un poquito por encima de la que nosotros hemos adquirido para la reserva estratégica de los centros educativos, porque va destinado especialmente a menores, a profesores y a toda la comunidad educativa. Y además en ese tipo que se especifica a través de otro técnico de la Consejería de Sanidad hay variantes de mascarillas, hay tipos bastante distintos e inferiores al que hemos adquirido y también se encuentra. No es lo mismo porque es una licitación pública, está en procedimiento. Si nosotros, a través de que una vez se aperture esa licitación pública, se pudiera demostrar que el precio medio de la mascarilla 2R, que es la que hemos comprado, fuese inferior o bastante inferior a la que hemos adquirido, la ciudad de Ceuta trataría por el procedimiento legal oportuno de no abonar esas mascarillas si es que el precio hubiese excedido. Todos los informes que obran el expediente son correctos, todos han seguido un trámite de revisiones y de inspecciones por parte de los técnicos competentes y el decreto está perfectamente hecho. La consejera de Hacienda, Economía y Función Pública, Kisi Chandiramani, ha sido la encargada de inaugurar esta mañana un taller de juego responsable que ha tenido lugar en Hotel Ulises. Esta iniciativa ha sido organizada por la asociación Beton Ceuta en colaboración con el Organismo Autónomo de Servicios Tributarios. La consejera de Hacienda, Economía y Función Pública ha inaugurado el taller de juego responsable destinado a las empresas del sector tecnológico. Creemos que sois un sector que podéis cambiar la estructura económica de Ceuta y vais a ser el tractor del cambio de la estructura económica de Ceuta. Por eso el Gobierno de la ciudad, en este caso, apoya todas las iniciativas que ha ido llevando el Organismo Autónomo de Servicios Tributarios para que tuvierais un fácil aterrizaje en la ciudad. Mientras tanto, se continúa a la espera de la respuesta del Gobierno central para que estas empresas puedan pagar IPSI y no IVA. Estamos hablando de que en vez de pagar el 21% de IVA van a pagar el 0,5%. Y para las empresas tecnológicas que se están implantando en la ciudad, ahora mismo un sector que puede cambiar la estructura económica de Ceuta, esta cuestión es muy importante. Tan importante que depende de la decisión de venir a Ceuta o no. Según Chandiramani, esta iniciativa podría incluirse en la Ley de Presupuestos o en otra normativa estatal que tenga próxima su aprobación. Y para Ceuta es vital porque se nos ha caído el sector comercial. Como saben, desde el pasado mes de octubre, ya va a hacer más de un año, que por la frontera no puede pasar ninguna mercancía, por supuesto después del cierre del COVID tampoco, y este sector podría ser el sector que sustituyera al sector comercial en cuanto a importancia y peso. En cuanto al sector comercial, Chandiramani ha recordado las ayudas que llegaron a través de Ceuta Resiste y ha afirmado que en estos momentos hay también disponibilidad presupuestaria para continuar apoyando a un sector que ahora sufre un cierre parcial y no total.
La aprobación esta semana por parte del Gobierno central de los 7,2 millones de euros que se adeudaban a la ciudad ha sido acogido con satisfacción por el Ejecutivo local. En cualquier caso, no pierden la esperanza de recuperar también las partidas del año anterior, unas partidas que en su día aseguró la propia delegada del Gobierno a través de un documento. Satisfacción en el gobierno local por la aprobación por fin esta semana de los famosos 7,2 millones de euros referentes a la producción del agua y a las consecuencias derivadas del hecho fronterizo. La valoración del Gobierno es absolutamente positiva. Saben ustedes que desde que se empezaron a producir las primeras reuniones en la conferencia de presidentes con el presidente Sánchez, se ha solicitado que estos 7,2 millones de euros llegaran a la ciudad a raíz de que en el año 2019 estos convenios no fueron renovados ni fueron aprobados y quedan pendientes el cobro por parte de la ciudad de Ceuta. En el 2020 el Gobierno de la ciudad estaba preocupado porque volviera a suceder lo mismo y por ello ha sido la causa de la insistencia del Gobierno de la ciudad y a todos los grupos políticos, a la delegación del Gobierno, al Ministerio de Hacienda, a la Secretaría de Estado de Hacienda, hasta que por fin este martes han sido aprobados en Real Decreto. Esto va a suponer la liberación de otras partidas que estaban congeladas. En cualquier caso, quedarían aún por llegar los 7,2 millones de euros del año anterior, pero el Ejecutivo no pierde la esperanza. Bueno, nosotros vamos a seguir insistiendo. Creemos que es una deuda pendiente con la ciudad, sobre todo porque cuando se nos dijo que no fue ya a final de año y eso supuso que el gasto ya estaba realizado, con lo cual es un gasto que hemos soportado los ceutíes, que los ceutíes pensábamos que nos iba a llegar ese dinero y que al final no llegó. Tenemos la carta que la delegada del Gobierno realizó antes de terminar el año y ahí había un compromiso de pago de esos 7,2 millones de euros, lo seguiremos solicitando por los cauces del Ministerio de Hacienda. La ciudad hace una propuesta a incluir en el programa Next Generation de la Unión Europea, que forma parte del mecanismo de recuperación y resistencia. Para el Gobierno de la ciudad se trata de una oportunidad para implementar una nueva estrategia de desarrollo en la ciudad. Este primer documento, que ya cuenta con las aportaciones de las entidades empresariales, pretende contar con la participación de grupos políticos y también entidades. El Gobierno de la ciudad, a través de la Consejería de Hacienda, Economía y Función Pública, ha elaborado una propuesta inicial para definir la participación de Ceuta en el programa Next Generation. Se trata de una iniciativa que forma parte del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, instrumento principal del Fondo de Recuperación de la Unión Europea para combatir los perjuicios económicos causados por la pandemia de la COVID-19 y promover la creación de empleo. A partir de ahí, de acuerdo a las directrices marcadas por la Comisión Europea en cuanto a los ámbitos en los que debe emplearse los fondos, el Gobierno de la Nación ha presentado el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Estado, punto de partida para que las comunidades y ciudades autónomas puedan participar activamente en la gestión de dichos fondos, tanto en las propuestas como en el desarrollo de los proyectos. En este contexto, la ciudad considera que se trata de una oportunidad para definir e implementar una nueva estrategia de desarrollo basada en los pilares de este programa y el nuevo marco financiero plurianual 2021-2027. De acuerdo al planteamiento formulado por el Ejecutivo local, en Ceuta a la crisis económica y social provocada por la enfermedad del coronavirus se ha sumado al bloqueo comercial por el cierre de la frontera, circunstancias que exigen adoptar medidas urgentes en aras a desarrollar nuevas actividades que revitalicen el tejido productivo de la ciudad autónoma. Este primer documento, que ya cuenta con las aportaciones de la Confederación de Empresarios y la Cámara de Comercio, está enfocado a recabar la participación de grupos políticos y entidades con el objetivo de que la propuesta definitiva cuente con el máximo consenso posible y posibilite la mejora de la situación de la ciudad. En esta propuesta inicial se contemplan actuaciones susceptibles de financiación y que se enmarcan en los siguientes ámbitos: integración del clima, infraestructuras inteligentes, tecnología e infraestructuras innovadoras, redes inteligentes, redes de hidrógeno, captura de carbono, nuevas formas de almacenamiento de energía, dotación de puntos de recarga para vehículos eléctricos, impulso del sector de la construcción, economía circular, producción de recursos biológicos renovables y su conversión en productos vitales y bioenergía, nuevas tecnologías, integración de las redes europeas de energía, transporte y telecomunicaciones, comercio electrónico, servicios digitales y administración electrónica, así como digitalización del transporte.
Más cosas, seleccionados 7 proyectos para participar en el programa Ceuta Open Future para la aceleración de las empresas. Las startups, 4 de ellas de emprendedores de Ceuta, comenzarán su estancia en el ángulo el próximo 26 de octubre. Este programa está promovido por la ciudad a través de Procesa y de Telefónica. La iniciativa Ceuta Open Future ha publicado este jueves el listado de proyectos emprendedores que han sido seleccionados para participar en este primer programa de aceleración. Tras las presentaciones realizadas por los 10 proyectos emprendedores preseleccionados ante el comité de selección y dada la calidad de las startups, 7 de ellos formarán parte de Ceuta Open Future. No prosperó la quinta moción de censura contra el Gobierno que se ha desarrollado en los 2 últimos días en el Congreso. La iniciativa de Vox solo contó con el respaldo de los 52 diputados de esta formación política y tuvo al resto del arco parlamentario 298 diputados en contra. Desde Vox, tras estos resultados, han hecho público un comunicado oficial en el que manifiestan que los acuerdos que tienen en Andalucía, Murcia y Ceuta con los gobiernos del Partido Popular los seguirán cumpliendo siempre y cuando los populares cumplan con lo que se comprometieron en la investidura. Señorías, el resultado de la votación ha sido el siguiente. Votos emitidos 350. Votos a favor de la moción de censura 52. Votos en contra. Votos en contra. Votos en contra de la moción de censura 298. Abstenciones ninguna. Señorías, no hemos terminado. Al no haberse obtenido la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara, de acuerdo con los artículos 113.1 de la Constitución y 177.5 del Reglamento, se entiende rechazada la moción de censura. Se levanta la sesión. La misma formación política, Vox, satisfecho de que el Gobierno local haya retirado el recurso a la sentencia sobre trabajadores del convenio de inmigración, una decisión de carácter técnico al considerar los servicios jurídicos que no habría viabilidad judicial de que prosperara. Este personal, considerado clave en servicios sociales, pasará a ser indefinido no fijo. El pasado 4 de septiembre, Vox interpelaba al Gobierno sobre la situación de los trabajadores adscritos al convenio de inmigración que realizan funciones en el área de los servicios sociales. Un personal imprescindible que, tras años de inestabilidad laboral, estaban pendientes de ser reconocidos como trabajadores de la administración local, ya que así lo había dictaminado el Juzgado de lo Social. Sin embargo, el Gobierno había interpuesto recurso ante la decisión judicial y por ello Vox pedía explicaciones en la sesión de control. Ahora, y tras las críticas recibidas por parte de Vox, así como la presión de los sindicatos, el Ejecutivo local ha reculado y retirado el recurso interpuesto a la sentencia que declaraba indefinidos no fijos a los trabajadores del convenio de inmigración. Una decisión que Vox reconoce como positiva. Hace poco más de un mes, la consejera de Economía, Hacienda, Administración Pública y Empleo, Kisi Chandiramani, explicaba que si la ciudad autónoma había recurrido la sentencia era por recomendación de sus servicios jurídicos. No obstante, el Gobierno ya ha trasladado a los sindicatos que va a retirar el recurso interpuesto y Vox aplaude la decisión.
El partido ya advirtió de que Ceuta tiene una necesidad imperiosa de contar con este colectivo de trabajadores, de tal forma que si hubieran sido despedidos en algún momento, directamente se tendría que haber cerrado la Consejería de Asuntos Sociales y los Servicios Sociales. Vox cuestionó el recurso a la resolución judicial porque, además, si este personal era despedido en diciembre, se paralizaría la actividad en asuntos sociales. Ahora, y apenas un mes de que sucediera lo que el partido estaba alertando, estabiliza el empleo de un personal clave para sus servicios sociales. Más asuntos. Desde el Sindicato de Comisiones Obreras muestran su malestar por no estar informados de un proyecto negociado y pactado con las asociaciones empresariales sin haber sido informados. Desde Comisiones Obreras dicen haber tenido conocimiento a través de la información ofrecida por los medios de comunicación que el Gobierno de la ciudad anda elaborando un proyecto estratégico para Ceuta. Al parecer ya lo negociado y pactado con las asociaciones empresariales. Se lamentan de haber quedado al margen. Dicen textualmente que probablemente por imposición de la extrema derecha también han prescindido del concurso de la delegación del Gobierno, pasando por alto el detalle de que es el Gobierno de la Nación quien va a pilotar la gestión del Fondo de Reconstrucción que financia lo proyectado. Simultáneamente, el sindicato ha tenido conocimiento de que existe una nueva edición del documento de las 140 medidas que se pretenden someter a la consideración del Pleno. Añaden que entre ambos documentos estratégicos no existe la menor coincidencia ni coordinación. Tan solo un elemento común, recurrente y persistente, los llamamientos a la unidad. Más asuntos. Vox vuelve a reivindicar que los planes de empleo den prioridad a los ceutíes y no a los extranjeros. Tras la publicación de las listas, son muchos los ciudadanos que se han quejado a través de los medios de comunicación y de sus redes sociales de no ser beneficiarios mientras hay seleccionados de otras nacionalidades. Una situación que Vox Ceuta denuncia como injusta porque no se entiende el principio constitucional de que todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo. La formación siempre ha defendido que la solidaridad empieza con la familia, continúa con los vecinos y sigue con la comunidad. Cambiamos de asunto. El Consejo de Administración de Puerta de África, que gestiona el hotel del mismo nombre, se ha reunido hoy para abordar varios asuntos. Hasta el inicio de la pandemia, el hotel había registrado un incremento en los ingresos y en ocupación, un 3,1% más, a pesar de las dificultades en la frontera y en la llegada de turismo. Por otra parte, y en lo que atañe al plan de contingencia y medidas anti-COVID, recordar que el hotel mantuvo a toda su plantilla durante el estado de alarma, ya que esta infraestructura se puso a disposición de las autoridades sanitarias y sigue dando a día de hoy asistencia a otros organismos de la ciudad implicados en la gestión de la pandemia. También se ha informado que ya ha sido adjudicado a la empresa Ceutí de Mantenimiento el cuidado de los extintores. Por otra parte, y con los votos a favor del Partido Popular, Partido Socialista y Vox, se ha aprobado el Código de Conducta y Principios Éticos. Otros asuntos del día. El consejero de Medio Ambiente y de Servicios Urbanos de Amaldriz ha mantenido hoy un nuevo encuentro con una asociación de vecinos, en este caso con los representantes de la barriada Cortijo Moreno. La reunión está enmarcada en la ronda de contactos periódicos que el consejero está manteniendo junto al gerente de la Sociedad Municipal Obimace, Gregorio García, para conocer las principales reivindicaciones y también las necesidades de las distintas áreas de la ciudad autónoma. Bien, pues vamos ya con el tiempo para los próximos 2 días, atentos. Mañana viernes tendremos pronóstico de lluvias a primera hora de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 24 grados de máxima y los 16 de mínima. Tendremos poniente. Respecto al sábado, vuelve el sol, jornada con cielos despejados. Las temperaturas variarán entre los 22 grados de máxima y los 16 de mínima. Vientos de poniente. La farmacia de guardia para la noche de hoy es Pulla, en Avenida Teniente Coronel Gautier, número 12.
Y el número agraciado de la Cruz Roja en el día de hoy ha recaído en el 781. Otros asuntos. La Sociedad Española de Ornitología ha remitido un año más un escrito a la Consejería de Medio Ambiente solicitando medidas urgentes para el control de la contaminación lumínica existente en la zona de la bahía sur de Ceuta, especialmente en la playa de la Ribera, donde todos los años, y según esta entidad, entre los meses de octubre y noviembre se recogen decenas de pardelas, algunas de ellas muertas, por el traumatismo cráneoencefálico que les causa la colisión contra el muro existente en la zona. SEO BirdLife ha apuntado que el año pasado, a pesar de remitir este mismo escrito, no se ejecutó ninguna medida por parte del Ejecutivo local para evitar la colisión de ejemplares de esta especie amenazada y protegida. Pasamos ahora a un asunto cultural. La Consejería de Cultura ha puesto a la venta las entradas para el espectáculo de circo YOLO, You Only Live Once, que tendrá lugar en el Teatro Auditorio del Rebellín el día 21 de noviembre a las 7 de la tarde. Un espectáculo dirigido a todos los públicos. La representación valenciana obtuvo el premio al mejor espectáculo de gran formato y espacio sonoro en la Feria Europea de Artes Escénicas para niños y niñas en el año 2019. Se inspira en el imaginario del pintor Joaquín Sorolla. Las entradas están ya disponibles en taquilla y en la web de la ciudad y su precio oscila entre los 10 y los 7 euros. También la Consejería de Educación y Cultura informa de que el próximo sábado, día 24, el Teatro Auditorio del Rebellín albergará el 6º Festival Peña Flamenco Tío Miguel, así como el 18º Festival de la Asociación Amigos del Flamenco, un evento que dará comienzo a las 8:30 de la noche. Las invitaciones para asistir están ya disponibles tanto en la taquilla del teatro como en la página web de la ciudad para la venta online. Bien, pues hasta aquí la información del día y, por cierto, les recordamos también que el Teatro del Rebellín acogerá los días 13 y 14 de noviembre el 26º Festival de Jazz. Ahora sí, nos vamos directos con el deporte y con nuestro compañero Jorge Castro. Jorge, muy buenas noches. Buenas noches, Estefanía. ¿Con qué abrimos? Dinos cuál es el titular del bloque deportivo. Abrimos, como es habitual, con la agrupación deportiva Ceuta, que se va a estrenar en casa en Liga este fin de semana, partido contra el Antoniano el sábado a las 7 de la tarde, que les ofreceremos en directo aquí en Radio Televisión Ceuta. Hasta mañana. Gracias. Bien, pues muchísimas gracias por su atención. Mañana volvemos a vernos si ustedes quieren. Muy buenas noches y hasta mañana.